Dios les bendiga, queridos hermanos, en este 5 de octubre de 2023, aquí en México aproximadamente las 11 de la mañana con 53 minutos. Yo soy el hermano Alberto Colín, nuevamente me encuentro aquí para transmitir y compartir en este tiempo un mensaje muy interesante, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos y glorifiquemos al Señor, porque nosotros como hijos de Dios debemos de darle el tiempo que merece Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese tiempo que merece Dios consiste en la oración, consiste en la palabra de Dios, consiste en la alabanza, consiste en nosotros salir a predicar la palabra o al menos a repartir folletos. Y de alguna manera podemos buscar más formas de dedicarle el tiempo a Dios. Bendito sea el nombre del poderoso, nuestro amado Señor. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, hoy 5 de octubre Dios me permitió cumplir un año más de vida. Yo no lo anuncié en Facebook, hermano, yo no me tomé la foto, porque pues no me gusta a mí ser famoso, pero en este día en esta noche de 5 de octubre, hoy cumplí un año más para la gloria de Dios, un año más que ando predicando la palabra. Eso es maravilloso, mientras que otros, entre comillas, cristianos, un año más que viven en su pecadote, un año más que viven en la fornicación, un año más que viven en el adulterio. Óigalo bien, queridos hermanos, hace poco, no tiene, yo creo como un mes, hermanos, donde me encontré supuestamente unos hermanos que decían, nos queremos divorciar, y que afortunadamente, hermano, yo no los divorcié porque están viviendo en su pecadote del adulterio. Pero, hermano, fíjese muy bien, cuando yo estaba platicando con ellos, me estaban diciendo, desde hace 11 años, fíjese bien, hermano, cómo Satanás es astuto para hacernos perder el tiempo. ¿Se acuerda que yo le dije, creo que ayer o antier, acerca de un ejemplo de un joven que ingresa a la universidad, un joven que entusiastamente se está preparando a través de los años en la universidad, se desvela, saca las mejores calificaciones, pero cuando llega a terminar su carrera, hasta ahí quedó trunca y ya no se pudo titular, ya sea porque le causó una enfermedad, ya sea porque la economía no le fue suficiente o por alguna causa externa, ya no pudo titularse ni poder sacar su patente para poder ejercer la profesión. Y yo también le decía, hermanos, que era muy inútil esos años de desgaste, esos años miserables que de nada le sirvieron. ¿De qué le sirvió haber iniciado una profesión? ¿De qué le sirvió haber sacado las mejores calificaciones si al fin y al cabo, cuando terminó, ya no se tituló? Ya no pudo ejercer la profesión porque no pudo obtener la cédula, la patente, la cédula profesional. Yo le daba ese ejemplo, hermano. Pues fíjese bien, ¿cuántos años el cristiano, entre comillas, cristiano a medias, cristiano pierde el tiempo en esta tierra? ¿Sabe por qué, hermano? Estaba escuchando a estos hermanos, entre comillas, que me decían, es que tenemos 11 años viviendo en el adulterio. Fíjese bien, 11 años perdidos, 11 años miserables, porque, hermanos, un hijo de Dios que está viviendo en el adulterio, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y todo lo que haga, que salga a predicar, que vaya a la iglesia, que alabe a Dios, que lea la Biblia, le será inútil, hermanos, inútil. Porque óigalo bien, fíjese bien, Dios demanda de nosotros santidad, Dios demanda de nosotros una vida recta, y en estos últimos tiempos Dios quiere que limpiemos nuestras vestiduras.
Me platicaban estos pseudo hermanos, pseudo cristianos. Dicen, no, es que nosotros hemos ido a congresos, hemos ido a tal estado, hemos ido a tal parte, a los congresos, vamos a la iglesia y pone sus alabanzas y hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve? 11 años, desde que me dijo, 11 años hasta la actualidad, perdido ese tiempo, porque tanto ella está casada con otro y él está casado con otra, y los dos viven en un adulterio, y ahora, hermanos, quieren un recasamiento. Y yo, gracias a Dios, me libré de no haberlos divorciado, porque, hermanos, no es posible que hoy en la actualidad el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, te enorgullezcas de que tú eres cristiano. Te enorgullezcas de cargar una Biblia, aunque no la lees, pero dices, la cargo. Te enorgullezcas de pertenecer a una denominación cristiana. Te enorgullezcas de tener a los mejores pastores en esta tierra. Te enorgullezcas de poder haber conocido y poder haber aceptado un día a Cristo como tu Salvador. Te enorgullece. Pero ¿cuál es tu forma de vivir? Eso es lo importante. ¿Cuál es nuestra forma diaria de vivir hoy en el presente? No vamos a vivir del pasado, no vamos a vivir del futuro, vamos a vivir del presente. Y nuestro presente, hoy en la actualidad, hoy más que nunca, tiene que estar preparado para la venida del Señor. El Señor viene, el Señor ya está por tocar la trompeta. Hermanos, no pierdas el tiempo, no, de nada han servido los años que has conocido a Cristo. Hoy en la actualidad hay hermanos, entre comillas, pseudo hermanos, que están más preocupados por los bienes materiales, que están más preocupados por cómo prepararse para la hambruna, por cómo prepararse para la sequía, cómo prepararse para los terremotos, cómo prepararse para los fenómenos naturales donde Dios los envía a la tierra, pero no se preocupan de lo más importante en su vida espiritual, que vivan en santidad. Óigalo bien, un pseudo hermano, por más que haya aceptado a Cristo, por más que haya leído la Biblia varias veces, pero si vive en un adulterio, si vive en un recasamiento, si vive en una fornicación, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y déjame decirte, querido hermano, cada vez hermano y hermana entre comillas, cada vez que tú te acuestas con un hermano y estás viviendo en el adulterio, y cuando una mujer y viceversa se acuesta con un hombre y está viviendo en el adulterio, y cuando un hombre cristiano, entre comillas, se duerme con una hermana y están cometiendo fornicación, óigalo bien, fornicación, y cuando un hombre cristiano viceversa se acuesta con una hermana, pseudo hermana, y están fornicando, desde ahí están manchando y pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Y Dios no tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente a aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Hermano, no te jactes de vivir un día más de vida, de hacer planes económicos, de hacer planes materiales. Si tu vida que no está bien delante de Dios, entonces es inútil cada día que tú vivas, es inútil vivirlo sin Cristo. No porque vayas a la iglesia, no porque leas mucho la Biblia, no porque sepas mucho de la Biblia, no porque tengas a los mejores pastores, quiere decir que eso te da la seguridad de que tú seas un hijo de Dios salvo. No, hermanos, no, así no es la salvación. La salvación, cuando un día aceptamos a Cristo, cuando Él nos lavó con su sangre preciosa, entonces ahí nos redimió, nos dio vestiduras blancas, fuimos justificados ante el Padre por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero si no vivimos en santidad, si no conservamos esa pureza en nuestras vestiduras blancas espirituales, si nosotros manchamos la sangre del Cordero de Dios, si tú, hermano, si tú, hermana, te acuestas con un casado, con una casada, no solamente te estás revolcando como un cochino, como un puerco, revolcándote en el pecado del adulterio. No solamente aquel que se casó y se recasó, se divorció y se volvió a casar y está recasado, no solamente estás viviendo como un puerco, como un cochino, arrastrándote en el pecado, sino que está de por medio la salvación. Acuérdate, cuando tú te acuestas con una hermana y estás fornicando, o viceversa, un hombre se casa con, un hombre se duerme en la misma cama con una hermana y no están casados, están cometiendo fornicación. Y cuando un hermano en Cristo se duerme con una hermana, que ya sea que alguno de los dos estén casados, están en el pecado del adulterio. Porque tú has de decir, ¡ay, qué rico es estar empiernado! En estos fríos se necesita el calor de la piel. Y tú dices, ¡qué delicioso es el pecado! ¡Qué delicioso es fornicar! Y si tú vives así, si tú estás así, entonces manchas la sangre del Cordero de Dios. Tu nombre es borrado del libro de la vida. Debemos, dice la palabra, que debemos de buscar nuestra salvación con temor y con temblor. Nosotros cada día debemos de estar a cuentas con Dios. Pero yo te digo a ti, hermano, tú que vives en tu pecadote, tú que estás manchando la sangre de Cristo, tú que te estás burlando de Dios, ¿de qué te sirve tantos años que tú haber conocido a Cristo desde tantos años, si estás como estos hermanos que escuchan alabanzas, que se jactan de decir, no, pues yo voy a la iglesia, yo he ido a congresos, y después de 11 años pensaron en ya divorciarse, porque apenas les cayó que estaban viviendo en el adulterio? Si primero Dios no les autoriza que se divorcien, y si ellos se divorcian, entonces van a vivir en el adulterio siempre, en el recasamiento, y ningún adúltero, ningún recasado tiene parte y suerte en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso es importante analizar nuestra vida todos los días, a todo momento, para que nosotros podamos decirle al Señor, perdónanos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos, el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos hace aptos para al reino de los cielos, y su nombre se llama Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Señor, usted es grande y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Bendito su nombre para siempre. Hermano, pregúntate, ¿cuánto tiempo has estado viviendo en tu pecadote de frialdad espiritual? Pregúntate tú, hermano, ¿cuánto tiempo has estado flaqueando? Si cuando hoy en esta actualidad estamos ya esperando la venida del Señor, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, aquel inicuo va a hacer su aparición. Y óigalo bien, hermano, cuando yo estudié el primer instituto teológico San Pablo en la Ciudad de México, yo tenía 15 años. Cuando yo estudié el segundo instituto teológico para pastores, y ahorita le voy a mostrar algo que no me acordaba. Hermanos, cuando yo estudié, nosotros nos enseñaron la creencia, hermanos, la creencia
por no escudriñar la palabra, fíjese bien, por no pedir la dirección al Espíritu Santo. Nos enseñaban que primero se va a la iglesia y luego aparece el anticristo. Y no, hermanos, no, estamos ya en el tiempo de la semana 70 de Daniel, 70 de Daniel, donde aquel inicuo, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, aquel inicuo hará su aparición y estará aquí la iglesia presente. La iglesia percibirá, la iglesia estará presente en los juicios que vienen a la tierra más fuertes. Óigalo bien, prepárese, hermano, alístese, no pierda más un día más de su vida. ¿Cuánto tiempo le vuelvo a recalcar? Esos pseudohermanos viviendo rico en el pecado delicioso de la carne del adulterio, durmiendo juntos. ¡Ay, qué frío hace! ¡Qué rico es estar empiernado! ¡Qué rico es estar ahí acolchonadito, viviendo en el adulterio y otros viviendo en la fornicación! ¡Ay, qué rico porque hace frío! ¡Qué rico es el pecado! Así dicen unos. Y hermano, 11 años, hasta hoy en la actualidad, como que les escupo en la cabeza, estamos viviendo en el pecado. Pero ¿por qué tantos años no se dieron cuenta? Más bien, no quisieron tomar atención, aunque hayan ido a la iglesia, aunque hayan ido a congresos, aunque hayan ido a que sea, de nada les sirvió esos años perdidos. ¿Por qué no les cupo en la cabeza que están viviendo en el pecado? Porque, hermano, porque para aquel que vive en la carne, en el fruto de la carne, el pecado le es delicioso. Qué rico es estar adulterando el pecado de la carne. Ese es para el que vive en la carne. Pero para el que vive en el espíritu, porque lo que se opone es el espíritu contra la carne contra el espíritu. Óigalo bien, son dos polos opuestos. Para el que vive en el Espíritu, el Señor dice, para el que vive en el Espíritu, entonces el pecado del adulterio, de la fornicación, no le sabrá rico ni delicioso. No va a decir, ay, qué rico con estos fríos, estar empiernado, estar ahí calientito, ahí acolchonado. No, hermanos, para el que vive en el Espíritu, guarda su vida, su alma, su cuerpo, espíritu, que es templo del Espíritu, guarda su vida, su alma, para Dios. Bendito sea su nombre para siempre, bendito su nombre para siempre. Hermanos, se lo vuelvo a recalcar, se lo vuelvo a decir. Yo he visto en páginas de YouTube, en páginas de Facebook, hermanos, óigalo bien, lo he visto yo con mis propios ojos. Allí en el internet transmite un pastor o evangelista o profeta donde mucha gente lo sigue. Entonces, cuando empieza a transmitir, ahí se empieza a amontonar la gente como la arena en el mar. Y empiezan, para mí fue muy triste. No triste por lo que estaba haciendo el profeta, porque lo que estaba haciendo el profeta era una bendición que transmitió sobre internet. Y después, ahí en internet, Dios lo estaba usando con el don de la ciencia y de la profecía. Donde aquel siervo de Dios, gloria a Dios, aquel siervo de Dios estaba mencionando algunos nombres de algunos espectadores de ese momento que estaba transmitiendo en vivo en YouTube, y le estaba diciendo cuáles eran sus problemas, lo que le estaba sucediendo. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios, ¡qué bueno! Y yo le puedo asegurar que tantos eran muchísimos que estaban esperando que el profeta anunciara su nombre. Óigalo bien, hermanos. Así hemos visto similares
de siervos de Dios que ponen en su página: tengo una palabra profética para ti. ¿Sabes cuál es lo malo? No los siervos de Dios que en verdad son honestos, porque hoy en la actualidad estamos viviendo en un tiempo de mercadotecnia, de comercialización de la palabra de Dios. Pero yo estoy hablando de los verdaderos siervos de Dios, de los verdaderos siervos, profetas, evangelistas, pastores que Dios utiliza, que cuando están ahí en el internet Dios los está usando. Eso no es lo malo. ¿Sabe cuál es lo malo? Los espectadores que están ahí esperando una palabra personal para su vida. Y cuando Dios les da una palabra personal para su vida, entonces de nada les sirvió, porque su vida sigue siendo hueca, porque su vida sigue siendo espiritualmente pobre, vil, su vida espiritual por los suelos. Porque, hermano, cuando tú vas a escuchar una profecía, o que Dios a ti directamente te suelta una profecía, eso te debe de llenar para que te metas más a la oración, para que escribas en tu página: hoy salí a predicar la palabra, hoy salí a repartir folletos, hoy me estoy metiendo más a la oración, hoy me estoy metiendo al ayuno, hoy estoy metiéndome más con Dios en su presencia, hoy estoy diezmando, hoy estoy saliendo a predicar la palabra. Pero, hermano, nada más. Es el momento de la emoción. Es el momento, tal vez ya no tanto de la emoción, dejemos la emoción, sino la presencia de Dios, que Dios usó a aquel profeta para decirle a una persona directamente lo que Dios le quería que oyera. Pero solamente ese momento fue de edificación. Solamente ese momento fue nada más de tiempo con Dios. Pero después de ahí, ¿qué? Después de ahí, ¿qué tu vida, hermano? ¿Cuántas veces has escuchado a un siervo de Dios, has escuchado a otro, has escuchado a otro, has escuchado a otro, y no crece tu vida? No crece tu vida. Entonces, ¿de qué te sirvió que Dios te haya soltado una palabra profética personal para tu vida, si eso no la edificó constantemente? Nada más fue por el momento. Entonces, ¿qué sería emoción o pasión? Cuando hoy en la actualidad, hermanos, el pueblo de Dios, óigalo bien, dentro del pueblo cristiano, los que van a iglesias cristianas ya no quieren cargar la Biblia. Ya no quieren cargar la Biblia. Quieren llevar la Biblia en el celular. Y eso está mal, hermano. Un cristiano debe de ir con la Biblia a la iglesia. Que la gente te vea que cargas una Biblia. Que la gente te vea que tú eres un cristiano, que vas a la iglesia cristiana. Que la gente en la sociedad, tus vecinos, en tu trabajo, tus amigos, la gente que te conozca en la sociedad, sepa que tú eres un hijo de Dios por tu testimonio, que tu vida está limpia, que tu vida está consagrada a Dios, que tu vida está apta para Dios, para el reino de los cielos. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces has estado tú ahí en el internet? No es malo. Has estado ahí en el internet escuchando a un siervo de Dios, escuchando a un profeta, cómo Dios lo utiliza con el don de ciencia, y estás esperando que Dios te hable a través de él y que diga tu nombre. Pero ¿de qué te sirve si después de ahí tu vida va a seguir siendo hueca? Tu vida va a seguir siendo miserable. Vas a vivir de las fantasías, vas a vivir de las ilusiones,
mas no de las promesas de Dios, porque alguien que está creyendo en las promesas de Dios, alguien que está creyendo en la promesa de la venida del Señor, es que se está preparando íntegramente en cuerpo, alma y espíritu. Bendito su nombre para siempre. Pero hermano, el pueblo está por los suelos. No creas que por estar escuchando a tu profeta, a tu Baal, no creas que por estar escuchando a tu pastor, a tu Baal, no creas que por estar escuchando a tu evangelista, a tu Baal, eso te va a salvar, eso te va a hacer un auténtico cristiano. Eso no quiere decir que estés viviendo en santidad. No, hermanos, tenemos que dar frutos del Espíritu. Óigalo bien, la palabra de Dios dice frutos, y todo aquel que no da fruto, el Señor lo corta y lo echa al fuego para que se queme por la eternidad. ¿Cuántas veces, hermano, se nos ha exhortado a vivir en santidad, a vivir una vida consagrada a Dios? ¿Cuántas veces hemos sido llamados de alguna o de alguna otra forma por Dios para que corrijamos nuestra vida? No te jactes en tu página de Facebook de que tú sigues a este profeta, a este siervo, a este pastor. Mejor enorgullécete de que tu vida dio un cambio de 360 grados, de que tu vida está consagrada a Dios, porque Dios se agrada de sus hijos que se consagran todos los días. Dios se agrada de aquel que le busca de madrugada. Dios le agrada de aquel que le busca constantemente, porque está viendo esa persona, ese cristiano. Óigalo bien, queridos hermanos, para que nosotros podamos buscar a Dios con intensidad. Primero necesitamos ver nuestra propia miseria en nuestro cuerpo, alma y espíritu, de que nosotros sin Dios somos miserables y que todos los días debemos depender de Él, debemos de clamar a Él, debemos estar ligados a Él, a su presencia, en una íntima comunión. Dios como emisor, la oración como un medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, y nosotros receptores. ¿Cuántas veces le has dedicado a la oración todos los días? ¿Cuántas veces le has dedicado la lectura a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has salido a repartir folletos, o al menos a predicar, o al menos a repartir folletos? ¿Cuántas veces has dicho, hoy me voy a despojar de mi dinero, voy a dar el diezmo y se lo voy a dar porque Dios se agrada de aquel dador alegre, porque Dios ama al dador alegre, y si lo ama, pues por consiguiente lo bendice? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está tu vida cristiana? ¿Dónde están tus expectativas que tú pretendes conseguir a un inmediato futuro? ¿A dónde está tu vida espiritual? ¿A dónde estamos nuestros pies firmes cuando la palabra de Dios dice, erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca? Óigalo bien, queridos hermanos, Satanás va a empezar a hacer de alguna forma para que tú sigas viviendo en tu pecadote, para que a ti el pecado te sepa delicioso, para que tú te hagas la ilusión que Dios está contigo. Pero óigalo bien, Dios no está con ningún pecador. Dios no se amista con el pecado. Dios no se amista con el fornicario. Dios no se amista con el adúltero. Dios no se amista con la adúltera. Dios no se amista con la fornicaria. Dios no se amista con el frío espiritualmente. Dios está en medio de sus santos, de aquellos que le buscan. Qué triste es dejar pasar año tras año, tras año, tras año, y no arreglar bien tu vida delante de Dios, sabiendo que ya estamos en la semana 70, sabiendo que la iglesia sí va a conocer a este perro sarnoso, inicuo. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. La iglesia va a conocer a este inicuo,
el antimesías. Debemos de hacer un análisis todos los días de nuestra vida. Hermano, si tú te metes a la palabra de Dios, si tú te metes a la oración, si tú te metes a Dios, te puedo asegurar que la vida espiritual va a ser más de bendición, va a ser más de fruto espiritual, que escuchando a tu profeta, a tu pastor y a tu Baal, sin que le dediques el tiempo suficiente a la Biblia. Te va a hacer más de bendición que te metas de lleno a la palabra, a la oración, porque eso te va a impulsar a que salgas a predicar. Eso te va a impulsar a ver cada uno de nosotros nuestra miseria delante de Dios, cómo estamos delante de Él. Sin Él somos miserables, sin Él somos nada. Y hermano, haz un esfuerzo. Cristo viene otra vez. Ya no tarda el Señor. Si te quedas, te quedaste. Y no te vas a tener que dejar sellar, hermano. Porque si no te vas a perder por la eternidad. ¿De qué te sirve tener muchos bienes? ¿De qué te sirve que tú digas, ay, wow, yo siento bendición en mi trabajo? ¿De qué te sirve si tu vida es una pobre, miserable, tu vida sin Dios? Porque vives apartado. ¿De qué te sirve que vayas a la iglesia si tu vida espiritual es miserable por los suelos? Una vida pordiosera del pecado, apartado de la frialdad. ¿De qué te sirve? Hay que llenarnos de la presencia de Dios. Hay que llenarnos de su Santo Espíritu. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Hermano, entre el pueblo cristiano, muchos le tienen amor al dinero. Óigalo bien, muchos le tienen amor al dinero. Tan es así que cuando se habla del diezmo, los más codos y los más miserables son los que empiezan a hablar en contra del diezmo. Óigalo bien, hermano, se lo voy a decir, aunque usted ya no me quiera hablar y aunque usted me deje de ver, para mí no me interesa. Con que uno me vea, gloria a Dios. Fíjese bien, dentro del pueblo de Dios, los más que son codiciosos al dinero, dentro del pueblo de Dios, los que le tienen amor al dinero y que le tienen temor a quedarse pobres, cuando se habla del diezmo empiezan a escupir tanta porquería hablando en contra del diezmo, sabiendo que el diezmo es una bendición, hermano. Es una bendición delante de Él, porque hay algo que Dios se fija. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú, hermano, tienes en tu corazón, en tu propósito, ayudar a alguien, Dios te lo toma mucho en cuenta. Y eso es mejor que lo que tú estés escuchando a tu profeta, a tu Baal, a tu pastor, a tu Baal, a tu evangelista, a tu Baal, y que nada más ahí lo estés escuchando, pero tu vida espiritual no crece. Hermano, prepárate, habitúate a buscar a Dios todos los días para que haya una constancia que nos lleve a un crecimiento espiritual. No ves que dice la palabra que debemos que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos viviendo en una mercadería. Estamos viviendo en una comercialización de la palabra de Dios. Y aún siervos de Dios
la ambición al dinero les ganó. ¿Por qué cree, hermano, que yo me he tenido que apartar de profetas, de pastores y de ministros? Porque para mí son un estorbo. Sí, hermano, yo me he tenido que apartar de siervos de Dios que sean profetas, pastores, evangelistas. Me he tenido que apartar de ellos porque para mí son un estorbo. Para mí me pueden perjudicar. Bueno, para mí no solamente son un estorbo, sino que a mí no me traen edificación, hermano. A mí no me traen edificación. Por eso yo me he tenido que apartar de ellos. Pero también le doy gracias a Dios porque dentro del pueblo de Dios, Dios me ha quitado hermanos y me los ha echado a un lado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son hermanos que no me van a dar, no me van a beneficiar, no me van a aprovechar para mi vida espiritual. Al contrario, me pueden perjudicar. Por eso Dios me los ha quitado de mi lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Sí, hermano. Así se lo digo. Dios me ha quitado hermanos de mi lado. Me los ha echado de un lado. Porque pueden ser estorbo para mi vida espiritual. Y gracias a Dios yo me he tenido que alejar de ministros porque son un estorbo para mi vida espiritual. Por eso, hermano, ahí debemos de tener discernimiento. No todo lo que tú veas ahí en el internet que está predicando un pastor, por más que tú veas ahí que se juntan como la arena del mar, por más que tú veas que ahí se están juntando, no quiere decir que ya con eso sea un siervo auténtico. Hay que tener un discernimiento. Por eso yo le vuelvo a reiterar, un siervo de Dios muy conocido, se lo voy a decir en nombre de mi hermano Diony de la Rosa, es un siervo de Dios, profeta. Mis respetos para ese siervo de Dios. Yo lo estaba escuchando a mi hermano Diony de la Rosa, a quien yo tengo el honor de subir sus videos y que Dios lo siga bendiciendo. Yo vi cómo Dios lo estaba utilizando en YouTube en vivo, en el don de la ciencia de profecía. Y yo veía ahí cómo la gente, yo no sé si todos eran cristianos, pero la gente ahí le estaba escribiendo. Lo malo no es el siervo de Dios, que Dios lo siga utilizando en el don de ciencia, en el don de la profecía. Lo malo es los espectadores que solamente vamos a decir, ok, Dios les hablaba a través del hermano. Está bien, por el don de ciencia, de profecía, gloria a Dios. Sí, pero que ese mensaje de profecía o de don de ciencia que llegó a tu vida dé fruto de edificación, dé fruto de crecimiento para tu vida, para tu familia. ¿Cómo? Pues de que a partir de que Dios te dio un mensaje, te metas a leer la palabra de Dios, te metas a la oración y digas, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a salir a predicar, y si no, pues al menos voy a repartir folletos. Ahora sí voy a arreglar mi vida. Pero si no causa en ti, pues entonces, aunque Dios te haya dado esa palabra, tu vida fue de embalde, tu vida fue miserable, porque no dio fruto. Porque eso era para que tú aprovechases, para que tu vida creciera. ¿Cuántos cristianos mediocres están a la expectativa para escuchar a su profeta, evangelista, pastor Baal, y que están ahí, que Dios quieren que les hable? Pero ¿de qué te sirve si tú no tienes esa disposición con Dios de meterte con Él? De alguna forma buscarlo ansiamente. Dice uno de los salmos, en tu ley medito de día y de noche. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiarás tu, óigalo bien,
A ti te lo digo, fornicario, a ti te lo digo, adúltero. Eres un miserable delante de Dios, eres un pordiosero delante de Dios, viviendo en tu pecadote de recasamiento, viviendo en tu pecadote de adulterio, viviendo en el, como tú dices, ay, qué rico es la fornicación, qué rico es la carne, qué rico es estar acolchonadito, qué rico es estar, ay, está frío, acolchonadito. A ti te lo digo, miserable, tú que conoces a Dios, pero estás viviendo en tu pecadote, estás viviendo, saboreando el pecado. Si no arreglas tu vida, si no corriges tu vida, para Dios siempre vas a ser un miserable. Óigalo bien, cuando alguien conoce a Dios, porque si es del mundo y no conoce al mundo, fíjese bien, el Señor es peor para alguien que conoció a Cristo, porque dice, mal les valiera no haberme conocido. Y yo no los quiero fríos ni calientes, dice, no los quiero tibios, sino fríos o calientes, pero no tibios. Cuando tú estás en tu pecadote, eres una basura delante de Dios, eres un pordiosero, eres un miserable, eres un donadie delante de la presencia de Dios, y Dios no se va a agradar de tu pecadote. Dios no se va a agradar. Ay, qué bonito, mira qué rico, está empiernado, está ahí, ay, acolchonadito, viviendo en el adulterio, en el recasamiento, viviendo en la fornicación, viviendo en la frialdad espiritual. Dios lo deja bien en claro: nada inmundo entrará al reino de los cielos. Queridos hermanos, que esta palabra para nosotros, porque es para mí también, sea de reflexión. Vive tu primer amor, enamórate de él. Hermanos, ¿sabe qué es bonito? Que yo he estado orando con mis hermanos de Guerrero, por lo regular todos los días. Hay algunas veces que no se ha podido por causas muy ajenas, pero constantemente estamos en la oración. Y yo aquí en mi casa, yo trato de jalar a mi familia para que oremos juntos. Hazlo tú así, hermano, en tu casa. Hazlo así. Y eso va a traer bendición. Porque cuántas veces el Padre Eterno ha tenido que borrar el nombre de que algún día escribió su nombre en el libro de la vida. Cuántas veces el Padre ha tenido que borrar su nombre. ¿Cuántas veces tú estás manchando? ¿Cuántas veces nosotros estamos pisoteando la sangre del Cordero de Dios? Fíjese bien, hermano, fíjese bien. Qué tontería, porque yo lo he escuchado algunas veces. Me dice una hermana o un hermano: ay, hermano, mire, es que yo ya me quiero bautizar y yo la verdad, yo ya quiero cumplir ese mandamiento. Y le digo: hermano, usted no se puede bautizar. Usted no se puede bautizar porque usted vive empiernado con la hermana en el adulterio. Hermanita, usted no se puede bautizar porque usted vive bien empiernado con el hermano, cometiendo el pecado delicioso de la carne, el adulterio. Usted no se puede bautizar porque usted está fornicando. Y cuando usted se acuesta en la cama con el hermano, que no es su esposo, y que está sintiendo rico el pecadote, usted no se puede bautizar porque tiene que estar limpia su vida. Porque para que usted se bautice tiene que dejar su recasamiento, su adulterio, su fornicación, su frialdad. Y entonces bautícese. Pero si se bautiza, ya no puede dormir en la misma cama de su amante, de su pecadote. Porque entonces mancha la sangre de Cristo y su nombre en ese momento es borrado del libro de la vida.
Sí, hermanos. No confundas la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Porque Dios es sabio. Y perdón que lo diga, Dios no es tonto. Él es sabio como usted no se lo imagina. Él es inteligente como usted no se lo imagina. Tan es así que dice la palabra que todavía nuestra palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Él entiende lo más profundo de nuestro corazón. Dice que el Espíritu lo escudriña todo. Prepárate, hermano. Le voy a compartir en estos momentos algo que, hermanos, yo no lo había dicho porque se me había olvidado. Cuando yo tenía 15 años ingresé. Yo me convertí a Cristo, ya le he dicho algunas veces. Yo me convertí a Cristo cuando tenía como 10 años. Ya como a los 13 años me bauticé. Y a los 15 años yo ingresé a un instituto teológico para pastor. 15 años. Pues en ese tiempo, hermanos, estaba yo estudiando lo que sería otro instituto. Acuérdese que yo le dije que cuando yo tenía 15 años estudié el primer instituto. Cuando yo me aparté del Señor, me fui al mundo y después regresé. Lamentablemente fui a dar a estos iglesias neopentecostales del G12 de César Castellanos. Allí estudié el segundo instituto. Pero cuando yo estuve en el primer instituto, yo estudié aparte otra facultad de estudios teológicos. Y es esta, hermanos. Mire. Antes se llamaba Facultad de Estudios Teológicos. Pero yo estaba estudiando este otro, que sería el tercero, este otro seminario o instituto. Este es el primer libro, hermanos. El primer nivel consta de 6 libros. Después viene el segundo nivel y después viene el tercer nivel. Ese yo lo estaba estudiando cuando yo estaba en el Instituto Teológico San Pablo. Estaba yo estudiando ese instituto, tenía 15 años y aparte estaba estudiando este otro. Entonces, después se los quiero compartir, hermanos, porque aquí nos enseña cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús había diferentes Herodes. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús había unos judíos revolucionarios. En el tiempo de Jesús había quien compartía, judíos que compartían con el Imperio Romano. Y fíjese lo más impresionante, que el Señor, cuando llamó a sus apóstoles, uno de ellos compartía con el Imperio Romano, que eran los judíos más odiados porque se habían vendido, y otro de los apóstoles era un judío revolucionario. Es decir, el Señor los unió en polos opuestos, los unió en el amor y los hizo apóstoles. ¿Sabías que el Señor purificó el templo 2 veces y no como una vez como nos lo han dicho? ¿Sabías que había 1500 kilómetros de distancia, 2500 kilómetros de distancia, si no mal me equivoco, entre Palestina y Roma? ¿Sabías que Kaiser era la persona importante dentro del tiempo de Jesús? Trae cosas muy interesantes, hermano. Pero ¿sabes qué? Si no estudiamos, escudriñamos la palabra, entonces, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? Mira, hermano, quiero hacerle una aclaración. No es malo que tú estés ahí en el internet, es una bendición. Siempre y cuando
estés buscando cómo edificar tu vida y que eso que tú escuchas, por ejemplo, a un profeta, a un pastor, a un evangelista, que tú lo estés escuchando, o que Dios te hable a través de un siervo por el don de ciencia, de profecía, entonces que tu vida dé fruto. Métete más a la oración, métete a la lectura, sal a predicar, dices voy a diezmar, y eso es una bendición. Pero si es todo lo contrario, hermano, pues de nada te sirve. Estás como aquel joven que, le vuelvo a recalcar el ejemplo, se metió a estudiar una carrera profesional. Todos los años que cursó su carrera, dio el 100% de esfuerzo, sacaba las mejores calificaciones, pero cuando terminó ya no se pudo titular y su carrera quedó trunca. Entonces de nada le sirvió, porque todo fue inútil, fue todo un desperdicio su vida. Así es aquel que escucha a un profeta, a un evangelista, a un pastor, pero nada más es hasta ahí, de nada le sirve. Así es que, hermano, yo espero que me dé a explicar con esta transmisión. Y hermanos, oremos, porque si Dios lo permite, yo quiero ir a ver a mis hermanos de San Marcos. Miren, hermanos, me han hablado hermanos para poderme decir que ellos quieren entrar a la oración. Mire, hermano, yo les he dicho, hermano, lo que pasa que mis hermanos de Guerrero, no sé por lo regular a qué horas es la hora fija. Número 2, a veces cuando yo los he invitado no están disponibles los hermanos. Entonces, de alguna otra manera, se cruza algo que impide que hagamos la oración con otros hermanos. Por eso yo me acoplo con los hermanos del estado de Guerrero. Pero si usted quiere orar, hermano, con nosotros, está invitado. Nada más que si nosotros le damos un horario y si usted no puede, pues de nada va a servir. Que Dios te bendiga, hermano. Estamos en el mes de octubre. Acuérdate, los satanistas ahorita están trabajando arduamente. Los demonios están trabajando arduamente para que enfriar a la iglesia. El 31 de octubre inicia el calendario satánico y es el Halloween y la fiesta que le celebran a este pordiosero, miserable Satanás. Hay poder en el nombre de Jesús. Viene en noviembre la celebración a los muertos. Cada mes aquí en México hay mucho culto a este perro sarnoso que llaman la Santísima Muerte, que de santa no tiene nada. Porque óigalo bien, hermano, así yo les predico. No crea que yo les predico bonito. No crea que yo les endulzo el mensaje. Así les predico. Que la Santísima Muerte es un perro sarnoso y que de santa no tiene nada. Y les digo que la muerte nosotros tenemos potestad sobre la muerte porque Cristo la venció. Porque Cristo le quitó el dominio sobre la humanidad. Pero Cristo lo hizo, Él rompió con todo y a nosotros nos ha delegado autoridad para que nosotros podamos reprender a la muerte. Entonces yo les he dicho a la gente, la muerte podrá tener poder, pero su poder es limitado. Y tan es así que yo quisiera que trajera una muerte y la pusiera ahí en el suelo. Y le voy a demostrar que no puede caminar porque tiene ojos, no ve. Pero detrás de ella hay un demonio. Usted pone a la muerte ahí en el piso y no va a caminar. ¿Por qué? Porque por más que le diga, no va a caminar. Por eso, hermano, por eso es importante estar firmes, predicarle la palabra a la gente, no como a la gente le gusta el mensaje.
sino como debe de ser. Me despido de ustedes, queridos hermanos, 12 de la noche, 47 minutos, tiempo de México. Que tengan una excelente noche.